Romanos 8:34. Lo que no podía hacer la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo, en una carne semejante a la del pecado, y como víctima por el pecado. Así, Él condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que ya no vivimos conforme a la carne, sino al Espíritu. Este pasaje de Romanos nos introduce en el corazón del misterio de la salvación, explicando con una profundidad impresionante lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Pablo señala que la ley, aunque buena y dada por Dios, era incapaz de transformar plenamente al ser humano debido a la fragilidad de la carne, es decir, de nuestra condición humana herida. La ley podía señalar el camino, podía mostrar lo que era justo, pero no podía darnos la fuerza interior para cumplirlo. Era como una luz que ilumina, pero no cura. Allí donde la ley no podía llegar, Dios mismo intervino con un acto de amor que supera toda lógica humana. Dios envió a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, es decir, en nuestra misma condición humana, pero sin pecado. Jesús asumió nuestra carne frágil, nuestra historia, nuestras limitaciones, y entró en el terreno donde el pecado había causado más daño, la vida concreta, real, humana. Y lo hizo como víctima por el pecado, ofreciéndose libremente para cargar sobre sí lo que nos destruía por dentro. En la cruz, Jesús no solo sufre, Él revela la justicia y la misericordia de Dios que se enfrentan al mal no con violencia, sino con un amor que vence desde dentro. Al condenar el pecado en la carne, no a la carne, sino al pecado que la esclaviza, Cristo rompe el poder que nos mantenía sujetos y nos abre un camino nuevo. La salvación no consiste simplemente en cumplir normas, sino en recibir una vida nueva, la vida del Espíritu. Por eso Pablo afirma que ahora la justicia que la ley quería alcanzar se cumple en nosotros, no por nuestras fuerzas, sino porque ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Es el Espíritu quien hace posible lo que antes parecía imposible: vivir en libertad, amar con sinceridad, elegir lo que es bueno, resistir lo que destruye, caminar en la verdad. Este pasaje nos invita a contemplar la grandeza del don recibido. Dios no se limitó a darnos mandamientos, sino que nos dio a su Hijo y nos dio su Espíritu. Nos recuerda que la vida cristiana no es un esfuerzo solitario, sino una obra de Dios en nosotros. Es un llamado a dejar atrás la lógica de la carne, el egoísmo, la autosuficiencia, la tentación de vivir encerrados en nosotros mismos y abrirnos a la dinámica del Espíritu, que transforma, renueva, fortalece y guía. Vivir según el Espíritu es permitir que Cristo viva en nosotros y descubrir que sólo así la verdadera justicia, la que nace del amor, puede florecer plenamente. Oración. Señor, te doy gracias por habernos permitido llegar al final de este día, con vida y con salud. Te agradecemos por la oportunidad de experimentar un nuevo día y por la esperanza de un nuevo despertar. Que tu presencia nos acompañe durante la noche y que nos despiertes mañana con un corazón renovado y un espíritu fresco. Gracias por la vida y por la promesa de un nuevo comienzo. Amén.